Bien, vamos con el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. El día de hoy vamos a ver estos dos teoremas que son la parte fundamental para entender el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, ¿sale? Entonces, fíjate, el teorema de Rolle tiene que ver mucho con el teorema del valor extremo, ¿no? Establece que una función continua en un intervalo cerrado, A, B, debe tener tanto un mínimo como un máximo en el intervalo, ¿no? Entonces, este teorema es un teorema de existencia, al igual que los teoremas que hemos estado viendo anteriormente. El teorema de Rolle, nombrado así en honor del matemático francés Michel Rolle, 1652 a 1719, proporciona las condiciones que garantizan la existencia de un valor extremo en el interior de un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, bueno, ya habíamos visto lo que era un valor extremo en un intervalo cerrado, y bueno, ahora aquí está el teorema de Rolle. Entonces, si sea f continua en el intervalo cerrado de A a B, imagínate que yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, y derivable en el intervalo abierto A a B. Ajá. Si f de A es igual a f de B, es decir, las imágenes coinciden en A y en B para la función, f evaluada en A es igual a f evaluada en B, entonces existe al menos un número C en el intervalo abierto de A a B, tal que la derivada en C es igual a cero. Ajá. Eso es lo que me dice el teorema de Rolle, que si yo tengo que las imágenes son iguales, las imágenes de los extremos de la función en donde en un intervalo abierto, o sea, donde es continua la función en un intervalo abierto, si sus extremos son iguales, entonces eso me está asegurando, me dice el teorema, que existe por lo menos un número C que tal que la derivada en C va a ser igual a cero. Es decir, ese punto que me está diciendo el teorema de Rolle, ese valor C, pues ese va a ser un valor crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que los valores críticos son aquellos en donde la derivada se hace cero, ¿sale? Entonces, bueno, fíjate, vamos a ver un ejemplo para que puedas entender cómo sale el teorema de Rolle. Fíjate, dice, encuentre las dos intersecciones en X de la función f de X igual a X cuadrada menos 3X más 2. Ajá, te dan una cierta función y te dicen que demuestres que la derivada de X es igual a cero en algún punto entre las dos intersecciones en X, ¿sale? Entonces, bueno, como podemos darnos cuenta, del lado izquierdo tengo la gráfica de la función, es una parábola, ¿verdad? Y bueno, ahí presenta una concavidad en el punto, bueno, no me dicen el punto, me dicen que hay una recta tangente ahí, pero me están indicando que los extremos son 1,0 y 2,0, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos hacer primero, advierta que f es derivable en toda la recta real, ¿no? O sea, sí, ahí estamos viendo que la función no tiene cortes, es una parábola, como tal no tiene ningún recorte, o sea, es continua, ¿verdad? Por lo tanto, es derivable en toda la recta. Igualmente, f de x a 0 se obtiene de la siguiente manera. Entonces, bueno, aquí, como me están pidiendo la intersección en el eje de las x, aquí lo primero que hacen, como me están pidiendo la intersección, se iguala a 0 la función original. Ajá, entonces para eso igualan a 0 la función original, para ver la intersección en el eje de las x. Entonces, si yo igualo a 0, x cuadrada menos 3x más 2, tengo que buscar, bueno, voy a factorizar, busco dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den menos 3, ¿no? Entonces, esos números, ¿cuáles serían? Bueno, ahí te están indicando cuáles son esos números, ¿no? Entonces, esos números me dicen que son el menos 1 y el menos 2, ¿no? Porque menos 1 por menos 2 me da 2 positivo y menos 1 más menos 2 me da menos 3. Por lo tanto, las raíces de esta ecuación serían x igual a 1. Acuérdate que un producto de dos binomios es igual a 0 cuando cada uno de los binomios vale 0, ¿no? Ahí sale, ¿cómo salen las raíces de hacer 0 x menos 1? Hacemos x menos 1 igual a 0 y hacemos x menos 2 igual a 0, ¿no? Entonces ahí me queda x igual a 1 o x igual a 2. Entonces, esos valores, fíjate, de tal manera que, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que f evaluada en 1, al igual que f evaluada en 2, vale 0.
Si estarás de acuerdo. ¿Por qué? Porque tanto 1 como 2 son raíces de la ecuación. ¿Qué significa que sean raíces de la ecuación? Pues significa que al sustituirlas en la ecuación, el resultado va a ser 0, ¿no? Entonces, tengo la hipótesis del teorema de Rolle que me dice que si f en 1 es igual a f en 2, entonces debe de existir un número entre 1 y 2, debe existir un valor real. Eso es lo que me está diciendo el teorema de Rolle, que debe de existir un número real entre 1 y 2, tal que su derivada valga 0 en ese número, ¿no? Entonces, para poder encontrar ese valor, lo que hacemos es derivar la función original. Entonces, la derivada de x cuadrada menos 3x más 2 es igual a 2x menos 3. Al momento de igualarla a 0, ¿por qué la igualamos a 0? Pues porque eso es lo que me dice el teorema de Rolle, ¿no? Que si yo tengo tengo dos valores en donde distintos, en donde al evaluarlos me da 0, ajá, eso va a querer decir que entre esos dos valores, entre 1 y 2, va a existir un número c. Entonces necesitamos encontrar ese número c y para hacer eso, igualamos a 0 la derivada. Al igualar a 0 la derivada, despejamos y me queda que x es igual a 3 medios. Si te darás cuenta, x igual a 3 medios está entre 1 y 2. ¿Sí lo ves? O sea, el valor de 3 medios, ahí lo estamos viendo en la gráfica, el valor de 3 medios está entre 1 y 2. Ajá. Y la derivada en ese punto vale 0. Es decir, en ese punto en x igual a 3 medios va a existir una recta tangente a la curva. ¿Sí lo ves? ¿Por qué? Porque la derivada en ese valor, en f' de 3 medios, la derivada vale 0. Entonces voy a tener una tangente, una recta horizontal que corta en un solo punto, ¿no? Y ahí estamos viendo el principio de lo que es un mínimo. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa parte, verdad? Entonces el valor de x para el cual la derivada vale 0 está entre las dos intersecciones del eje de x. Entonces ahí estamos viendo que el teorema de Rolle se cumple, ¿no? Que me dice que entre dos imágenes, si yo tengo que f en 1 es igual a f en 2 igual a 0, si se cumple esto, basta con que se cumpla esto para que exista un número c, que en este caso fue 3 medios, que pertenece al intervalo de 1 a 2, tal que la derivada en ese valor se hace 0. ¿Sí? Observe que el valor de x se encuentra en el intervalo abierto de 1 a 2, como se indica en la figura, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es básicamente lo que me dice el teorema de Rolle. Entonces, aquí me están dando otra explicación. El teorema de Rolle establece que si una función satisface las condiciones del teorema, debe haber al menos un punto entre A y B en el cual la derivada es 0, ¿sí? Por lo menos un punto, fíjate lo que te está diciendo, ¿no? Es posible que existan más de un punto de estas características, como se muestra en el siguiente ejemplo. Fíjate, vamos con el siguiente ejemplo. Tengo la función f de x igual a x a la cuarta menos 2x, ¿no? Tengo x a la cuarta menos 2x. Determine todos los valores de c en el intervalo de menos 2 a 2, tal que la derivada en c es igual a 0. Bueno, ahí estamos viendo la gráfica del lado izquierdo. Está muy chistosa la gráfica. Ajá, entonces tiene como dos parábolas unidas, ¿no? Entonces, en esta situación tengo la función es x a la cuarta menos 2x. Y bueno, acuérdate, entonces aquí ya nos están dando los extremos, ya nos están diciendo el intervalo, ¿no? En el ejemplo anterior no nos daban el intervalo, nosotros teníamos que sacarlo. En este ejemplo sí te dan el intervalo, te dicen que determines todos los valores de c en el intervalo de menos 2 a 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que la función va a valer lo mismo tanto en menos 2 como en 2. Entonces, fíjate, al evaluarla, ¿cuánto sería menos 2 a la cuarta menos 2 por menos 2? Bueno, pues ahí está, me están diciendo que eso vale 8, al igual que f en 2, ¿sí? Si yo evalúo la función en 2, eso me va a quedar 2 a la cuarta menos 2 por 2. Ajá. Entonces, obviamente ahí hay que tener mucho cuidado con los signos. Saca tu calculadora para que verifiques que se está cumpliendo esa propiedad. Ajá. A ver, vamos a revisar eso.
Entonces, bueno, tengo ahí, ya se hizo la corrección del 2 y f en menos 2 es lo mismo que f en 2, vale 8, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se habían equivocado, no le habían puesto el 2. Ok, entonces, ya que tengo esa parte, ya me di cuenta que se cumple la hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, lo que hago a continuación, o sea, yo tengo que verificar esto, ¿eh? Tengo que verificar que la función evaluada en menos 2 es lo mismo que la función evaluada en 2, porque si no se cumple esa condición, no va a haber existencia de número cuya derivada se haga cero, no va a haber algún número real entre estos dos valores, entre menos 2 y 2 en el intervalo abierto, ¿sale? Entonces sí es muy importante que se cumpla esta condición para el teorema de Rolle. Entonces, bueno, al derivar me queda 4x cúbica y la derivada de 2x cuadrada es igual a 4x, ¿sale? Y después, al igualar a 0, me queda 4x cúbica menos 4x igual a 0. Obviamente factorizo en 4x. Me va a quedar 4x multiplicado por x cuadrada menos 1. Estarás de acuerdo que a x cuadrada menos 1 yo lo puedo ver como una diferencia de cuadrados. Lo puedo ver como x menos 1 por x más 1. ¿Sí? Y entonces, cuando un triple producto es igual a 0, pues cuando cada uno de los factores es 0. Por lo tanto, 4x igual a 0 implica x igual a 0, x menos 1 igual a 0 implica x igual a 1, y x más 1 igual a 0 implica x igual a menos 1. Por lo tanto, tengo estos tres valores que, si tú te das cuenta, lo que me está diciendo el teorema de Rolle, que la condición de existencia, este ejemplo nos está diciendo que no nada más puede existir un número C en el intervalo, sino que pueden existir varios números C, números reales. En este caso son 3, ¿verdad? Y estarás de acuerdo que estos valores están en el intervalo de menos 2 a 2. El menos 1 está en el intervalo de menos 2 a 2, el 0 y el 1 también. Por lo tanto, se cumple el teorema de Rolle, que basta con que yo tenga que la función evaluada en menos 2 es igual a la función evaluada en 2 para que existan números reales cuya derivada, o sea, al momento de sustituir en la derivada, se hacen 0, ¿no? Es decir, la derivada es 0 en valores diferentes de x, como se indica, ¿sale? Ahí está, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo muy importante del teorema de Rolle. Espero que le estés entendiendo. Y ahora vamos a pasar al teorema del valor medio. Fíjate, teorema del valor medio. El teorema de Rolle puede utilizarse para probar otro teorema, que es el teorema del valor medio. No vamos a hacer demostraciones. Estamos hablando el día de hoy solamente de los teoremas. Y fíjate, te dice, si f es continua en el intervalo cerrado de A a B, y derivable en el intervalo abierto a b, entonces existe un número c en el intervalo abierto a d, tal que la derivada en c va a ser la función evaluada en b menos la función evaluada en a sobre b menos a. ¿Sí? Ahí está esa parte. O sea, me está diciendo que la derivada pues no es otra cosa que la pendiente, ¿verdad? Ahí me está diciendo, ¿no? Es una pendiente, fíjate. Entonces, vamos directamente al ejemplo. Ahí tengo, fíjate, tengo determinar una recta tangente, ¿no? Entonces, dada la función f de x igual a 5 menos 4 sobre x, ajá, ahí te están poniendo la gráfica del lado izquierdo, determine todos los valores de c en el intervalo abierto de 1 a 4, ajá, tales que la derivada en c sea igual a la función evaluada en 4 menos la función evaluada en 1 sobre 4 menos 1. Ajá, para aplicar el teorema del valor medio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, fíjate ahí, es sacar la pendiente de la recta secante, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, como me están diciendo que determine un valor C en el intervalo abierto de 1 a 4, tengo que evaluar la función tanto en 1 como en 4. ¿Sale? A ver, entonces vamos a evaluarla acá de este lado. Lo primero que tengo que hacer es evaluar la función en 1. La función en 1 va a ser igual a 5 menos 4 entre 1. Eso es igual a 5 menos 4 y la función en 1 vale 1.
Ajá, y la función en 4 va a ser igual a 5 menos 4 sobre 4, ¿no? Y eso va a ser igual a 5 menos 1 y vale 4. ¿Sale? Entonces ya tengo las parejitas. Tengo la parejita 1, 1, porque f de 1 vale 1. Y tengo la parejita 4, f de 4. Pero f de 4 vale 4, ¿no? Porque 5 menos 1, 5 menos 4 cuartos es 5 menos 1, vale 4, ¿no? Entonces, bueno, aquí me equivoqué, perdón. Aquí es 5. No, sí está bien. 5 menos 4 es 1 y 5 menos 1 es 4. Ahí está el juego, ¿no? De palabras. Ahí está. Entonces tengo la pareja 1, 1 y tengo la pareja 4, 4. ¿Sale? Y entonces, lo que estamos haciendo aquí, fíjate, es calcular la pendiente. La pendiente sería f de 4 menos f de 1, que sería f de 4 vale 4 y f de 1 vale 1. Aquí están los valores. Ajá. Y lo estamos dividiendo entre 4 menos 1. Eso me queda 4 menos 1 entre 4 menos 1, pues eso me da 1, ¿no? Porque serían 3 tercios. Ajá. Esa es la pendiente, aquí me lo están diciendo, la pendiente de la recta secante. Ajá. Tengo la pendiente de la recta secante. Observe que la función satisface las condiciones del teorema del valor medio. Esto es que f es continua en el intervalo 1 a 4 cerrado y derivable en el intervalo 1 a 4 abierto. Entonces, existe al menos un número c en el intervalo abierto de 1 a 4 tal que la derivada en c vale 1. Eso es lo que me está diciendo el teorema del valor medio, ¿no? Se parece mucho al teorema de Rolle, pero ahora la gran diferencia es que ahora me está diciendo que existe un valor C entre el intervalo abierto, tal que la derivada en ese valor ya no se hace cero. La derivada vale lo que vale la pendiente de la recta secante. ¿Sí lo ves? La gran diferencia es que ahora la derivada no se hace cero, sino que la derivada me manda a la pendiente de la recta secante. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer eso? Lo que vamos a hacer es derivar la ecuación. Ajá. Te dice aquí, resolviendo la ecuación para f' de x igual a 1. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer esto? Pues lo que se está haciendo es derivar la función, esta función, la derivas y la vas a igualar, pero no la vas a igualar a 0. La vas a igualar a lo que te dio de la pendiente de la recta secante. ¿Cuánto te dio? 1. Entonces vas a derivarla y la vas a igualar a 1. Aquí está la derivada, fíjate. La derivada de 5 estarás de acuerdo que vale 0. Y la derivada de menos 4 sobre x, ¿cómo derivo menos 4 entre x? Bueno, pues la derivada, voy a ponerlo acá de este lado. Menos 4 entre x yo lo puedo ver, o sea, esta función f de x, yo la puedo ver como 5 menos 4 por x a la menos 1, porque tengo menos 4 sobre x. Estarás de acuerdo que así no la puedo derivar. Esa x que está en el denominador hay que subirla al numerador. Entonces me queda 5 menos 4 por x a la menos 1. Y al derivar f' de x, va a ser igual a la derivada de 5 vale 0. Y la derivada de esto, menos por menos 4 por menos 1, me va a quedar 4 por x a la menos 2. Sí, estarás de acuerdo, pero 4 por x a la menos 2 es lo mismo que 4 sobre x cuadrada. Por eso me están poniendo 4 entre x cuadrada y lo igualan a 1. ¿Por qué lo igualan a 1? Porque la pendiente que me quedó de la recta secante vale 1. Por eso lo igualan a 1. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? 4 entre x cuadrada igual a 1. Pues muy fácil. Lo que voy a hacer, acuérdate que x cuadrada siempre es positivo, ¿no? Entonces puede pasar del otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces 4 entre 1 sería igual a x cuadrada y por lo tanto x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 4, ¿no? La raíz cuadrada de 4 vale 2, por lo tanto mis valores son
x igual a más menos 2. Ajá. De tal modo que estos valores, ajá, en este caso el 2 se encuentra, fíjate, en el intervalo de 1 a 4 puede concluir que c igual a 2, ajá, como se indica en la figura. Es decir, c igual a 2 el 2 pertenece al intervalo de 1 a 4 y la derivada en 2 vale 1. Ajá, eso es lo que me está diciendo el teorema del valor medio, que yo vuelvo a repetir lo que hice. Lo que hice fue primero calcular la pendiente de la recta secante. ¿Cómo lo hice? Pues evalué la función en 4 y le resté lo que vale en 1, es decir, evalué la función en los extremos, primero en el extremo mayor del intervalo abierto y le resté lo que vale en el extremo menor. Ajá, f en 4, y de ahí me dio un valor, me dio el valor de 1, o sea, saqué la pendiente de la recta secante y luego lo que hice fue derivar la función e igualarla a este valor a 1 y me dio los valores de más menos 2. ¿Con qué valor me voy a quedar? Pues con el 2 positivo. ¿Por qué? Porque el 2 positivo pertenece al intervalo abierto de 1 a 4. Por lo tanto, se cumple el teorema del valor medio, que me dice que existe un número real entre 1 y 4, tal que la derivada en ese valor es igual a la pendiente de la recta secante a la función. Esto que estoy sacando aquí, vuelvo a repetirte, es la pendiente de la recta secante a la función. No es la pendiente de la recta tangente, no te vayas a confundir. Es la pendiente de la recta secante. Ajá, es decir, esta recta que está por acá es la pendiente, fíjate, esta recta que está pasando por aquí, ¿sí la ves? Es una recta secante a la curva, ¿verdad? Es una recta que corta en 2 puntos, por eso le llamamos recta secante. Ajá, entonces lo que me está diciendo el teorema del valor medio es que existe un número real en ese intervalo, dentro de ese intervalo, en este caso el número, ¿quién fue? El 2, existe un número, aquí está el 2, tal que ese valor va a ser igual, ese valor evaluado en la derivada de la función va a ser igual a la pendiente de la recta secante. Yo sé que no está tan fácil, está un poquito confuso, lo reconozco, pero bueno, ese es el teorema del valor medio y es muy importante y te estoy dejando tarea para que practiques esa parte, ¿no? Del teorema del valor medio, ¿no? Entonces, hasta aquí esta segunda parte de lo que es aplicaciones de máximos y mínimos y la próxima clase empezaremos a ver lo que es el criterio de la primera derivada para poder calcular máximos y mínimos.